Saludos amigos, en este vídeo nos vamos a sumergir en el mayor secreto que contiene la Amazonia peruana, la existencia de sirenas que habitan en el fondo de las aguas de sus ríos y lagos, en ciudades y palacios encantados, en un mundo muy parecido al nuestro, pero con ciertas y extrañas características. Según los lugareños, una vez que alguien ingresa al agua bajo el encantamiento de alguna sirena, se encuentra con un mundo libre de agua, donde hay ciudades y personas que viven cómodamente. Muchos aseguran haber escuchado música salir del fondo del agua, como si en su interior existiese una gran fiesta con mucho jolgorio. Otros pudieron escuchar los hermosos y melodiosos cantos de las sirenas en la oscuridad de la noche, sobre todo en las noches de luna llena, los cuales estaban acompañados de sonidos de guitarras o de arpas. Una música tan atractiva que provocaba muchas ganas de saber de dónde provenían, aunque algunos sentían de repente un intenso temor que les hacía desistir de su empeño. Es frecuente ver a las sirenas sentadas sobre los afloramientos rocosos o sobre los troncos que emergen del agua, lavando o peinando su larga cabellera rubia, intentando convencer a los hombres que las ven para que ingresen con ellas al agua bajo cualquier pretexto. De hecho, hay ocasiones en las que simplemente salen a la superficie para atrapar a algún hombre de su agrado y llevarlo a vivir a las profundidades para siempre o de forma temporal. Por este motivo, muchas personas están convencidas de que la desaparición de sus familiares en las aguas de los ríos y lagos no se debe al ahogamiento, sino más bien a secuestros causados por las sirenas, quienes se llevan a las víctimas a sus dominios bajo el agua, manteniéndolos cautivos por el tiempo que ellas consideren necesario. Los prisioneros solo pueden ser liberados de las profundidades gracias a la acción de ciertos brujos especializados, y si una víctima logra retornar a la superficie, lo hace en otra región, ciudad o país, totalmente desnudo y desorientado, y después de años de habérsele dado por perdido o por muerto. Alguien que vivió algo similar fue Zacarías, quien después de tomar ayahuasca desapareció sin dejar rastro. Tras 2 años sin saberse nada de él, un día apareció en el lago de Mayea, a muchos kilómetros de donde había desaparecido. Zacarías confesó que vivía feliz ahí dentro, pero que no le gustaba el lobo porque había sido malo. Dijo así: «Yo entré al agua y sentí que estaba en otro mundo, pero respirando aire. Un mundo interior muy parecido al de la superficie, pero en donde el lobo, las boas y los caimanes son gentes». Por este y otros motivos, muchos temen a las sirenas, y los moradores de las orillas cuidan a sus niños, evitando que vayan solos a bañarse en sus aguas, siendo común oír el mensaje «no te vaya a llevar la sirena», porque ellas pueden adular y engañar a sus víctimas para llevárselas a lo profundo del agua, causando una fascinación y encanto en los hombres que logran verlas, a quienes sumen en una nostalgia y tristeza enormes si no las vuelven a ver. Desde entonces se sienten profundamente atraídos por las aguas donde las vieron emerger. La atracción hipnótica que ellas ejercen es tal que algunos varones terminan levantándose por las noches de sus camas, dirigiéndose a la fuente de agua con la idea de arrojarse a ella, teniendo muchas veces que ser forzados por sus familiares para no hacerlo. Una mañana del año 1987, en una comunidad situada en Río Alto de Madre de Dios, en la provincia del Manu, eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando Luis Quiramo se encontraba fuera de la casa. Entonces entró inquieto, cogió su machete y, sin decir nada a su esposa, desapareció durante 2 días. Cuando fueron a buscarlo, lo encontraron sumergido en una laguna, en donde tan solo se veía su rostro por encima de la superficie. Entonces le dijeron que volviera con ellos a casa, cortando una rama y pidiéndole que se agarrara a ella. Pero Luis dijo que esperaran, que iba a devolver la vestimenta que le habían prestado. Entonces hizo un movimiento dentro del agua como si se quitara la ropa y luego agarró la rama y salió del agua. Sus ojos estaban muy rojos, parecía asustado, callado, permaneciendo hipnotizado durante casi una semana.
hasta el punto que sus hijos le tenían miedo. Pasado un mes pudo contar lo sucedido diciendo que cuando trabajaba en la charca se le acercó una mujer joven muy bonita, proponiéndole relaciones íntimas, diciéndole que él era un hombre muy simpático y trabajador y que quería casarse con él y llevarlo a su casa. Él la siguió por un ancho camino hasta llegar a una casa donde había mucha gente festejando. Cuando quiso entrar, le saltó al encuentro un gran perro negro que le ladró sin dejarle acceder al interior. La joven riñó al perro y desde dentro el padre de la mujer le invitó a entrar, pero Luis no aceptó, quedándose fuera. Aunque la joven le abrazaba y besaba, animándole a entrar a la casa, él no quiso hacerlo. En realidad, el camino por el que Luis aseguró haber caminado para llegar a ese lugar era un sendero cubierto de una abundante vegetación espinosa, aunque él no tenía ningún rasguño. Además, el terreno donde se encontraba la casa en realidad era el interior de la laguna, mientras que el enorme perro negro que le impedía la entrada se trataba de un caimán negro que incluso pudo ser observado por quienes la habían rescatado. Pues bien, al año de vivir esta horrenda experiencia, Luis padeció de cáncer, muriendo 3 años después. Sin embargo, es importante saber que las sirenas son expertas sanadoras y que poseen un enorme conocimiento sobre las plantas medicinales. Esto es lo que asegura el hijo de una sirena, que dice que su madre le enseñó todo lo que sabe sobre plantas medicinales. Antonio Panaifo Valera vive en San Martín, en el distrito Chazuta, en donde en algún punto de la Laguna Azul se puede ver el llamado Asiento de la Sirena, que es una formación rocosa en donde en muchas ocasiones se ha visto a una hermosa mujer de piel blanca y ojos claros, peinándose su larga cabellera, sobre todo en las noches de luna llena. Antonio dijo así: mi madre era una sirena y cuando éramos niños nos llevaba a bañar al río cuando caía el sol. Al anochecer nos mandaba de regreso a casa. Mientras nos alejábamos, ella caminaba hacia el río y su largo cabello se levantaba como un erizo. Entonces entraba al río y desaparecía. Ella dormía ahí dentro, pero volvía a casa en la medianoche y detrás de ella venían los espíritus de la selva. Esto sucedió todos los días hasta que cumplí 6 años. Así fue como mi madre me transmitió sus conocimientos de curandería, convirtiéndose en una hermosa sirena de las aguas del río Chazuta. Hay personas que tienen el privilegio de ingresar a los lagos y ríos sin ahogarse, a voluntad, para convivir con los seres que habitan en su interior. Se trata de brujos que tienen pleno conocimiento de estos misteriosos seres y de su forma de vida, pudiendo ingresar y salir cuando deseen. Y algunas personas de edad avanzada, cuando sienten la hora de su muerte, deciden irse para siempre de este mundo ingresando en un lago o río. En la década de los 90, un anciano que vivía al borde del lago Tres Chimbadas solía decir a sus vecinos que pronto se iría a vivir al lago, porque él aseguraba que cuando se metía en el agua, allí había un pueblo, una ciudad, y que iría a vivir a esa tierra, ya que en ese lugar había conocido a una mujer con la que pensaba casarse. Aunque en esa época los pescadores no pescaban nada, el anciano sí tenía abundante pesca, porque en realidad las sirenas pueden encapricharse de una persona y brindarle todas sus atenciones y encantos, otorgándoles premios que principalmente consisten en peces. Pero también castigan e impiden que algunos pescadores puedan pescar más de lo debido, haciendo desaparecer sus redes, causando fuertes remolinos o provocando mal tiempo que los ahuyenta del lugar. Muchos afirman que las sirenas no les dejan pescar demasiado en un solo lugar y por un periodo determinado, exigiéndoles que descansen de hacerlo cada cierto tiempo. Esto fue lo que le sucedió a Leoncio Vela, quien vive en el sector de La Cachuela, distrito de Tambopata. Leoncio había contratado a un pescador para la faena y aunque al principio había peces en abundancia, al llegar el 8º día, la red que había sido extendida durante la noche amaneció depositada en la playa, bien amarrada y con todos los aparejos de pesca. Y esto sucedió varios días más. Como Leoncio creía que el pescador se había inventado esa historia, una noche decidió dormir en la canoa para cuidar de la red que había lanzado al río. Aunque trató de quedarse toda la noche agarrándola, vencido por el cansancio, se durmió y la soltó. Al despertar, se dio cuenta de que la red ya no estaba en el río, sino cuidadosamente depositada sobre la arena con todos sus aparejos.
Y este fenómeno se repitió varias veces más, y tras 8 días sin pesca, al 9º día pudieron hacerlo con normalidad, extrayendo abundantes peces. Pero pasados otros 8 días, la red nuevamente fue retirada. Y algunos pescadores afirman haber cogido ciertos objetos vinculados a las sirenas durante sus faenas de pesca. Cuando a principios de los 60 Guayabo fue a pescar al lago Valencia, sintió que su anzuelo se había atascado con algún objeto que se encontraba bajo el agua. Cuando trató de jalarlo suavemente para no romperlo, este siguió atascado, por lo que tiró con fuerza, comprobando que enganchados a la púa había largos cabellos rubios. Y un anciano pescador relató que un día, cuando pescaba en las noches usando unas piedras atadas al extremo del cordel que servían como pesas para mantener el anzuelo dentro del agua, según lanzaba las piedras, éstas regresaban, apareciendo colocadas sobre la orilla, algo que sucedió en varias ocasiones. Cuando se fue a dormir, durante el sueño, la gente del agua que vivía en el interior de ese río fue a visitarlo y, muy molestos, le pidieron que no arrojara más piedras al agua, porque éstas caían sobre sus cabezas mientras ellos caminaban en sus profundidades. También existen testimonios de personas que aseguran haber tenido contactos con las sirenas sin que ellas exhiban las típicas características de seres marinos, es más, mostrándose con la misma fisonomía que los seres humanos, aunque eso sí con extraños comportamientos. Algunos testimonios afirman que en algunos lugares vieron grupos de personas que se bañaban desnudas en medio del río, las cuales después de estar un rato desaparecían sin saberse nada más de ellas. Y hay quien pudo entablar conversación con alguna y hasta una efímera amistad. Parecen jóvenes y se las ve navegando en pequeñas canoas, saludando a los hombres, incluso conversando con ellos, dándoles su nombre, despidiéndose de ellos y prometiéndoles que otro día regresarían para visitarles. Y las hay que todos los días, a la misma hora, aparecen, pero resulta que tan solo las pueden ver ellos, nadie más las puede ver. Y porque en realidad se trata de una auténtica manipulación encubierta, una manipulación que se haya dirigida especialmente a los hombres y que debe ver la luz para alertar a los incautos sobre las trampas que se tejen en el interior de la tierra, en ciudades situadas cerca de la superficie y a las que se puede acceder a través de ciertos ríos y lagos. Aunque todo lo relatado en este vídeo hace alusión a los seres que trabajan para las fuerzas del mal, sin embargo, y al igual que en la superficie, la mayoría de quienes habitan bajo el agua son seres buenos, seres elevados, y también, al igual que nosotros, sufren esta manipulación. Por este motivo, las batallas que se están librando a nivel mundial contra las fuerzas del mal también incluyen a estos seres malvados que habitan bajo el agua, los cuales están siendo vencidos. Hasta pronto, amigos, hasta mi próximo vídeo.